El Callejero, el podcast que querrás recordar cuando juegues al Monopoly. Paseo Francisco Arizmendi. En el momento que estoy grabando esto, nos encontramos en uno de los momentos más difíciles de la historia reciente de nuestro país. El confinamiento de la sociedad por una pandemia mundial, el COVID-19, lo que conocemos como el coronavirus. Entre los miles de fallecidos en nuestro país, he encontrado la figura de uno de ellos, y que ha fallecido el 12 de abril de 2020 a la edad de 81 años, por esta enfermedad. Y nuestro protagonista ya tenía un paseo en su honor. Hablamos de Francisco Arizmendi. ¿Quién fue? Francisco Arizmendi Criado. Nacido en Málaga del Fresno de Guadalajara un 19 de septiembre de 1938. Atleta y el único campeón del mundo de cross de España en toda su historia. Nacido en plena guerra civil, de familia humilde y como otras muchas marcadas por la contienda. Nuestro joven protagonista pronto empezó a destacar por su velocidad, jugando al fútbol y con otras prácticas deportivas. En 1957 participó por primera vez en el campeonato provincial organizado por el Frente de Juventudes, donde quedó en segundo puesto, y al que volvería al año siguiente para ganarlo, lo que le llevó a competir en los campeonatos nacionales, donde ganó la prueba de 5.000 metros con unas zapatillas de esparto. El Real Madrid lo llamó para ingresar en su extinta sección de atletismo, que dejaría más tarde para realizar el servicio militar, y así después presentarse a los campeonatos nacionales, hasta que fue llamado por la selección nacional y en 1962 debutó en el Cross de Naciones, donde quedó 33º, y medalla de plata por equipos. Fue entrenado por el mítico Gregorio Rojo, al término del servicio militar, en este caso desde la sección de atletismo del Fútbol Club Barcelona, para quedar segundo en el campeonato nacional por detrás de otro ilustre, Mariano Haro. En 1963 tuvo un importante fiasco con la selección, al tener que abandonar en el último kilómetro el campeonato del Cross de Naciones, que ese año se disputaba en España, en el Hipódromo de Lasarte en San Sebastián, lo que privó a España de la medalla de oro en ese campeonato. Sin embargo, su revancha llegaría un año más tarde, en el mismo campeonato, que esta vez se disputaba en Dublín, y sin llegar a ser favorito llegó a proclamarse campeón del Cross de Naciones de 1964, lo que estaba considerado como el mayor éxito deportivo del atletismo español. Arizmendi fue el abanderado de los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964. Curiosamente, este año 2020 debían celebrarse los Juegos Olímpicos de nuevo en aquella ciudad. Arizmendi representó a España en aquellos Juegos Olímpicos en la modalidad de 5.000 metros, aunque no consiguió buenos resultados y no superó las eliminatorias previas a la final. En 1965 batió el récord de los 3.000 en pista cubierta y revalidó el título en campo a través. Sin embargo, se lesionó y ya no pudo disputar todas las ediciones posteriores con importantes logros, aunque mantuvo sus marcas por delante de otros deportistas nacionales. Ya en 1966 consiguió el triunfo en los 10.000 en pista cubierta, su último gran éxito en esta modalidad. Arizmendi no pudo vivir del atletismo en ningún momento. Para poder sacar adelante a su familia con 4 hijos, trabajó en limpieza, jardinero, portero, recogepelotas e incluso albañil. Junto con su familia se trasladó por varias localidades españolas para buscar trabajo a la par que podía compaginar su carrera como atleta. Sin embargo, decidió volver a Guadalajara al no encontrar el suficiente apoyo, ni siquiera por parte del general Franco, que le había prometido una casa que nunca se le concedería.
El que sí le ayudó fue el ministro franquista José Solís, que le consiguió un puesto de ordenanza en la Delegación de Cultura. Francisco Arizmendi ha sido otro de los héroes discretos que ha tenido nuestro país a lo largo de su historia. Incansable, luchador, reivindicativo y un espíritu de superación único. Hasta que un virus convertido en pandemia mundial ha acabado con él, como con otras tantas miles de personas. Desde aquí, mi más sentido pésame a todas las familias que han perdido a alguien, y en especial a la familia de Francisco Arizmendi. Francisco Arizmendi, como te decía al principio, ya contaba con una calle a su nombre, y es que Guadalajara le rindió homenaje bautizando un paseo que va a dar a las pistas de atletismo Fuente la Niña. Por siempre, quedará en nuestra memoria gracias a este paseo, donde la vida continuará, y en el futuro jóvenes y mayores recorrerán para ir a correr, andar, o simplemente sentarse en un banco a tomar el sol. Ese del que hoy estamos privados en nuestras casas. Muchas gracias por escuchar este podcast. Te recuerdo que puedes contratar mis servicios de locución o si quieres que tu negocio aparezca aquí, solo debes contactar conmigo en contacto@ivanpachi.es. Hasta el próximo podcast. Este podcast está patrocinado por Mr. Key, fotógrafos profesionales que puedes encontrar en Twitter como @somosMrKey.